Amigos todos, gracias por permitirme acompañarlos en esta celebración. Al revés de quienes piensan que no debo hablar de temas importantes, como por ejemplo la política o la historia, ya que me encuentro privado de mi libertad. Pero ustedes saben muy bien que en este tema tengo plena autoridad por haberlo vivido minuto a minuto, paso a paso. Este fue mi objetivo principal. Ustedes recordarán que hasta 1990 nadie soñaba con lo que hoy se celebra. Nadie imaginaba que pudiera irse más allá de un permanente diálogo de sordos, especialmente en la ONU. Los diplomáticos de aquí y de allá repetían los mismos argumentos manidos cada cierto tiempo y nunca se llegaba a ninguna parte. ¿Por qué? ¿Por qué nadie se atrevía a ponerle el cascabel al gato? Nadie se atrevía a liderar ese sentimiento de paz que estaba en el corazón de la gente peruana y ecuatoriana. Se prefería la paz armada, que costaba cientos de millones a ambos países, y la retórica chauvinista, grandes palabras huecas e inflamadas. Esto era más rentable para la mayoría de los políticos, militares y diplomáticos, que buscar soluciones imaginativas que sí existían, como ha quedado demostrado. Es decir, en este tema como en otros, se practicaba la política del avestruz. Meter la cabeza en un hueco para no ver la realidad. A eso yo le llamo falso patriotismo, burocratismo estéril. Crecía la enemistad y distancia con el Ecuador con cada conflicto. Y estos se producían cada vez que había elecciones o problemas internos en ambos lados de la frontera. Los gobiernos se acusaban mutuamente de espionaje y entre las poblaciones de ambos países había agresividad hacia el vecino. Llamábamos monos a los ecuatorianos y ellos nos tildaban de gallinas. Por supuesto que jamás un presidente peruano había visitado oficialmente Ecuador y viceversa. Ningún mandatario ecuatoriano nuestro país. Revertir esta situación no era poca cosa, pero soy terco y como siempre di mi primer paso con mucha fe. Busqué que acercarme al presidente Rodrigo Borja en cuanta oportunidad se presentó en cumbres internacionales, hasta que logré persuadirlo de empezar a romper el hielo. Le sugerí que invitara a la primera dama y a mis 4 hijos a Galápagos. Mi familia regresó feliz de ese extraordinario lugar y por las finas atenciones de la parte ecuatoriana. Imposible de olvidar la primera e histórica visita de un presidente peruano al Ecuador. Fue algo sumamente emotivo. El presidente Rodrigo Borja y la primera dama nos recibieron en el aeropuerto de Quito con honores militares y el himno nacional del Perú. Era de no creer, estábamos volteando alguna esquina de la historia. Los quiteños se volcaron a las calles, se agolparon en las ventanas de las casas, en los vehículos detenidos para que pasara la comitiva oficial. Me pareció estar viviendo de nuevo la campaña electoral de 1990.
cómo se había ignorado tanto tiempo este sentimiento, esta ansia de reconciliación con el hermano Perú. Quedé comprometido con la paz definitivamente. No me hubiera perdonado nunca dejar pasar esta oportunidad para terminar con una absurda y antihistórica enemistad de pueblos hermanos. Pero por supuesto que no esperaba tratar con 5 presidentes ecuatorianos, con lo que tuve que mantener un canal abierto que impidiera una guerra y a la vez mantuviera transitable el puente hacia la paz. Finalmente, el 12 de julio de 1998 es elegido Yamil Mahuad. Sospechosamente, pocos días después se produce una nueva infiltración ecuatoriana en una zona no desmilitarizada. Decidí por eso no asistir a la transmisión de mando de Mahuad. Seguí por la televisión las incidencias de la ceremonia de asunción de mandos del nuevo presidente de Ecuador. Tenía todavía una esperanza. Y es allí cuando pidió Yamil que nos reuniéramos lo más pronto posible. Había llegado a la primera magistratura del Ecuador un hombre inteligente y sensible. Presentí que juntos podríamos sortear los permanentes obstáculos que el chauvinismo y el belicismo colocaban en el camino de la paz. Y así fue. Tras sortear todos los obstáculos, el 26 de octubre de 1998 se firmó el Acuerdo de Brasilia. En mayo de 1999, de forma conjunta, finalmente se colocó el último hito de 30 en total, 23 de ellos en el tramo de 78 kilómetros de frontera no demarcada en la cordillera del Cóndor. Ahora parece fácil, pero para alcanzar la mayoría de mis objetivos he tenido que enfrentar detractores y enemigos implacables. Recuerdo la votación en el Congreso del Perú para la aprobación del Tratado de Paz con Ecuador, que hoy se celebra como un gran y positivo hecho histórico. Ignorando este hecho, la mayoría de los congresistas de la oposición de entonces votaron en contra. Por ser Fujimori quien iba a conseguir este logro histórico, había que estar contra el acuerdo. No sería justo, sin embargo, reconocer que hubo honrosísimas excepciones, entre ellas 2 posiciones patrióticas y singulares, la de los congresistas Lourdes Flores Nano y Agustín Mantilla. Hace poco más de un mes leí aquí en Barbadillo un periódico que traía la noticia de que a raíz del acuerdo se ha invertido $7.000 millones en la zona fronteriza, ocultando a quienes fueron los arquitectos de la paz. Me vino entonces a la memoria la oposición abierta y antihistórica del canciller de mi gobierno, Eduardo Ferrero Costa, el mismo que defendía ardorosamente la paz armada o la guerra total. Son las 2 caras de una misma moneda. Pero también recuerdo gratamente la posición firme y sustentada por un acuerdo de paz del prominente exponente de la Marina del Perú, almirante Américo Ibárcena,
injustamente vilipendiado por acusaciones nunca probadas. ¿Y cómo olvidar una de las últimas acciones de mis adversarios, que al parecer tenían como divisa, primero destruir a Fujimori, después pensar en el Perú, para echarse abajo una paz que anhelaban entonces 36 millones de personas entre peruanos y ecuatorianos? No se les ocurrió otra cosa que una manipulación antipatriótica que pudo efectivamente haber hecho abortar el acuerdo. Inventaron un extraño movimiento pseudo-patriótico de Loreto, que acusaba a mi gobierno de hacer entrega de todo el territorio de Tiwinsa, afirmación infame, por cuanto lo que se cedió por 99 años sin soberanía fue 1 kilómetro de Tiwinsa como propiedad privada bajo la legislación privada del Perú, con la excepción de que esta propiedad nunca podrá ser expropiada por el Ecuador y se la usará para realizar actos conmemorativos y no militares. Incluso a todo aquel que nazca en Tiwinsa se le considerará peruano. Esta salida o fórmula al impasse en el acuerdo de paz surgió durante un sueño que me hizo despertar a las 4 de la madrugada. No puedo dejar de mencionar al personaje inescrupuloso y apegado permanentemente a la mentira que es Alejandro Toledo, y que no tuvo empacho en prometer que desconocería el acuerdo de Brasilia durante la campaña electoral del 2000. Él, junto con el resto de mis enemigos políticos, sostenían también que Fujimori había regalado Tiwinsa. Pero su inescrupulosidad no quedaba allí. Mediante una resolución de su gobierno, Alejandro Toledo y Javier Pérez de Cuéllar eran presentados como gestores de la paz peruano-ecuatoriana. Toda una apropiación ilícita para figurar en la historia y en la mente de los jóvenes. Hubo muchos héroes en el conflicto del CENEPA, soldados y oficiales, a quienes conocí personalmente en el mismo frente de batalla, y que arriesgaron y sacrificaron sus vidas. A ellos se les trató como héroes y se les premió con medalla de oro y el reconocimiento de la nación. Ellos también fueron arquitectos de la paz. Firmada la paz, pude tomar una medida que ansiaba para eliminar la injusticia que se cometía contra los jóvenes, especialmente pobres y provincianos, en las famosas levas. Acabé con el servicio militar obligatorio e implanté el servicio militar voluntario. La paz también fue un duro golpe para los vendedores de armas. Y aquí aprovecho para decir al señor Humala que no le busque justificación alguna a la compra de tanques innecesarios, aviones para piruetas, cuando tenemos los excelentes aviones supersónicos MiG-29 y la flota de Sukhoi 25, que son un arma antitanques. Cuidado con las comisiones bajo la mesa. Les quedo muy agradecido por haberme concedido esta oportunidad, que significa un medio de comunicación con el pueblo y con la juventud, que no deben ignorar
lo que ocurrió en el pasado reciente. Hay muchos intereses en fabricar una historia falsa. No me preocupan mucho los insultos y diatribas, las infamias que se repitan. Esto es por ahora lo que tengo que decir en esta celebración tan grata para Perú y Ecuador. La historia se encargará de colocar a cada quien en el sitio que le corresponde. Eso toma tiempo, pero es inexorable.